Ugh, ustedes son tan feos como su abuelo. Si los dejo vivos, después van a querer vengarse por lo que le hice a él. Lo siento, pero tengo que acabar con ustedes. Hoy en Infonimados te contamos sobre la historia de Roma, la leyenda de Rómulo y Remo. En el siglo VIII a.C. existía un lugar llamado Alba Longa. Y ahí, el rey Numitor era el rey. Un día, su hermano Amulio se cansó de no ser rey. Así que lo destronó. Mató a todos sus hijos varones y a su hija mujer, Silvia, no. Pero sí la obligó a unirse a un culto y volverse sacerdotisa de la diosa Vesta, para que no pudiera tener hijos que cuando crecieran les diera ganas de vengarse del tío Amulio por haberle quitado el trono a su abuelo Numitor. Y Silvia no tuvo un hijo, sino dos. Porque Marte, o sea Ares, o sea el dios de la guerra, se le apareció en el fuego sagrado para hacer hijos con ella, pero sin su permiso. Porque los dioses grecorromanos no respetaban el consentimiento de las humanas. Cancelados. Silvia tuvo gemelos, Rómulo y Remo. Entonces el tío Amulio se enojó porque sus planes no habían salido como él esperaba. Por eso metió a Silvia a la cárcel y puso a los gemelos en una canasta que lanzó al río Tíber. Y ¡zas! No se ahogaron, sino que la canasta flotó hasta la orilla, por el monte Palatino, en donde un pastor de ovejas los encontró y los adoptó. No. Eso está muy aburrido para ser un mito romano. Ok. Entonces, una loba, que por alguna razón tenía nombre y se llamaba Luperca, los cuidó por mientras, hasta que un pastor llamado Faustulo los adoptó. Rómulo y Remo crecieron y un día se metieron en una pelea que no tenía absolutamente nada que ver con ellos. Y por eso encarcelaron a Remo. Entonces lo llevaron donde el ex rey Numitor, que resulta que todavía estaba vivo. Y cuando se vieron, de la nada, se dieron cuenta de que Rómulo y Remo eran sus nietos. Soy tu abuelito. Así que Rómulo y Remo ayudaron a su abuelo a recuperar el trono. Mataron al rey Amulio y retronaron a Numitor. Todo esto hizo que a Rómulo y a Remo le dieran ganas como de gobernar algo. Y para no tener que destronar a su abuelito de nuevo, se fueron a buscar su propia ciudad para gobernar. Rómulo quería fundar Roma, en el monte Palatino, y Remo quería fundar Remoria, en el monte Aventino. Y como no podían decidirse... Ah, ya sé. El que vea más buitres gana. Ok. Y Rómulo ganó. Así que suscríbete o algo así. Rómulo se puso a construir una super pared en los límites de la ciudad para proteger... No está tan alta la pared esta. Así que Rómulo lo tuvo que matar. Y lo enterró. Donde Remo quería fundar Remoria. Así, Rómulo fundó Roma. El 21 de abril del año 753 a.C. y fue el primer rey de Roma. Y no sabemos si algo de esto es cierto. La verdad, no hay ninguna prueba arqueológica. Pero Livio pensó que esto sería más interesante que decir a las personas que Roma se formó a base de pastores y granjeros que llegaron poco a poco al monte Palatino cerca del año 1000 a.C. Los latinos se asentaron en esta área por su interesante ubicación y tierras fértiles. Luego se extendieron a las demás montañas, donde fueron influenciados por los etruscos y los griegos que también vivían por aquí. Pero todo eso está muy aburrido, así que mejor sigamos con lo otro. Para que hubiera más gente en su nueva ciudad, Rómulo invitó a criminales, esclavos y exiliados a vivir en Roma. Y empezó a crear leyes y costumbres y a nombrar senadores, que ahora se llamaban patricios.
y los no patricios se llamaban plebeyos. Y ellos no tenían tantos derechos como los patricios. Lo que no había en Roma eran mujeres. Así que nadie podía tener hijos. Por eso, Rómulo envió mensajeros a las ciudades vecinas a decirles que por favor les mandaran mujeres. Pero la gente dijo, no. Así que Rómulo organizó unos juegos en honor a Neptuno, o sea, Poseidón, e invitó a los vecinos de esas ciudades. Y los sabinos y los latinos vinieron con sus hijas. Y cuando todos estaban entretenidos viendo los juegos, los romanos raptaron a las mujeres y las obligaron a casarse con ellos. Y los invitados se fueron muy enojados, porque ¿qué es esa falta de hospitalidad de secuestrar a las mujeres mientras uno mira un juego? Entonces, los latinos y los sabinos se fueron a atacar Roma, pero cuando llegaron, a las mujeres parece que les había dado como un síndrome de Estocolmo colectivo y se habían enamorado de sus nuevos esposos. Por eso se pusieron en el centro para evitar que sus padres y sus nuevos esposos siguieran peleando. Y todos se contentaron y ahora eran un solo pueblo. A esto se le conoce como el rapto de las Sabinas. Rómulo y Tito Tasio, que era rey de los Sabinos, formaron una diarquía, que es cuando dos reyes gobiernan un solo lugar. Pero asesinaron a Tasio. Así que ahora Rómulo era el rey él solito. Rómulo siguió haciendo alianzas y conquistando otras ciudades, lo cual de hecho sí suena realista. Entonces, un día, cuando tenía 54 años, Rómulo estaba pasando revista a su ejército, cuando de repente apareció una neblina y una tormenta, y Rómulo fue elevado a los dioses y desapareció. Eso, o fue asesinado por los senadores de Roma, porque ya estaban hartos de él. Pero de todos modos, lo convirtieron en el dios Quirino, y le hacían culto, porque a los romanos les gustaba mucho eso de venerar dioses griegos, que habían convertido en romanos en un acto sutil de apropiación cultural. Ahora, Roma estaba en camino a convertirse en una gran ciudad, que daría paso a una monarquía, que daría paso a una república, que daría paso a un imperio, que daría paso a un país, que daría paso a la pizza.